Hablar de la Biblia sin utilizar la Biblia suele ser un reto bastante impresionante para cada cristiano. Y esto a veces suele ser una herramienta bastante buena para tratar de predicar a Jesús. No estoy diciendo que dejemos de utilizar la Biblia ni que dejemos de leer la Biblia, pero quiero darme a entender en este tema tan importante. El día de hoy vamos a hablar de los roles que tanto hombres y mujeres debemos desarrollar en nuestra vida dentro del matrimonio, como esposos, como esposas, como padres, como hijos inclusive en ciertos puntos. Y precisamente este tema me va a servir para poder ejemplificarte lo que te acabo de decir, puesto que la Biblia no tiene un capítulo en específico donde nos hable de los roles que cada uno de los miembros de la familia debemos de cumplir. Podemos encontrar versículos por aquí y versículos por allá donde vamos a poder, unificándolos, vamos a poder encontrar este manual que Dios ha escrito para todos y cada uno de nosotros. Pero como te lo dije al principio, a veces utilizar palabras, frases bíblicas es algo que la gente no suele sentir tan agresivamente. Y no porque no quiera sonar agresivo cuando predico la palabra de Dios, no, a veces la gente está muy resentida, a veces la gente ha sido herida y lastimada por algunas malas congregaciones o malas sectas religiosas que han utilizado la palabra de Dios para inculcarles un rol específico de una manera negativa. ¿A qué me refiero? Yo sé que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos escuchado que a las mujeres se les dice sométete a tu marido. Y a veces la mujer dice, ¿cómo me voy a someter a un hombre que ni siquiera respeta a Dios? Y eso genera un conflicto en las mujeres. También hay versículos que han lastimado a los hombres respecto al matrimonio. Y precisamente a esto me refiero. A veces podemos utilizar la palabra de Dios sin utilizar la palabra de Dios para predicar. Y precisamente estos dos videos que se van a subir simultáneamente, uno para hombres y otro para mujeres, vamos a hablar del comportamiento que la palabra de Dios nos instruye a que nosotros tengamos dentro del matrimonio. Así que a partir de unos segundos adelante voy a decir para quién es este video, y si tú eres del sexo contrario te invito por favor a que te retires del video y veas el video que está indicado para ti. No porque vayamos a decir nada malo ni mucho menos, sino porque al final de cuentas, tristemente en muchas congregaciones se nos ha inculcado utilizar la palabra de Dios para agredir a quien tenemos a un lado, y en lugar de edificar su vida, lo que logramos es destruirla. Este video va específicamente para los hombres, para los varones, así que yo les pido que por favor presten mucha atención. El primer punto importante es identificar de dónde viene el concepto de familia. Dios, dentro de su inmensa autoridad y su inmenso amor sobre nosotros, estableció a las familias con la intención de que todos y cada uno de nosotros pudiéramos no estar solos en esta vida tan hermosa y preciosa que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy. Tristemente, el día de hoy el concepto de familia está muy equivocado. Podemos encontrarnos en una sociedad donde el hombre ha sido sometido al carácter fuerte de las mujeres, donde tú y yo podemos encontrar un sinfín de videos donde nos damos cuenta que el hombre ha sido humillado a tal punto donde su palabra ya no tiene autoridad. Y esto en mucha parte es culpa del ser humano. Y te voy a explicar por qué. El rol principal del hombre es el de proteger, el de proveer y el de cuidar. Y tristemente el enemigo ha estado atacando durante muchos años, muchos más años de los que te imaginas, lo que Dios estableció para sus hijos. Y nos encontramos en un tiempo donde probablemente tú y yo nos encontramos en una familia donde tus ingresos y mis ingresos ya no son lo suficiente como para poder mantener una familia. Y en muchas ocasiones necesitamos del apoyo de nuestras esposas para poder seguir manteniendo. Esto no está mal, esto no va en contra de Dios, pero lo que sí tengo que decirte es que tu deber y tu obligación es hacer el doble del esfuerzo que hace tu esposa. La obligación de la provisión debe de caer en tus hombros, pero pon mucha atención en lo que estoy a punto de decirte. Sin lugar a dudas, el que provee es Cristo. Y es aquí a donde llego al segundo punto importante. Un hombre sin Cristo significa un hogar destruido. Tú, como varón, tienes la obligación de levantarte antes que tu esposa, antes que tus hijos y antes de cualquier miembro de tu familia, a doblar tus rodillas y ponerlas en el piso y clamar por tu familia, clamar por tu esposa, clamar por la vida de tus hijos y clamar por tu propia vida. Tú como cabeza tienes que
ser el primero en poner en alto el nombre de Dios para que gobierne no solo tu vida, sino también tu casa. Y tristemente, en muchas ocasiones, los hombres estamos o cansados o fastidiados o simplemente no entendemos que como varones, así como tú en las noches te levantas a cerrar las puertas de tu casa y asegurarte de que estén seguras para que nadie entre en la noche, por la mañana tú tienes que ser el primero en levantarte para poner la vida de tu esposa y de tus hijos en manos de Dios. Muchas veces hemos escuchado tú y yo este famoso concepto que nos han dicho de que nuestras esposas tienen que someterse a nosotros. Y tristemente nos han dicho tanto estas palabras que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro matrimonio, estamos más preocupados por no entender que antes de que nuestras esposas se sometan a nuestra vida, tú y yo tenemos que estar 100% sometidos a Dios. Y si tú no estás sometido a Dios, ¿cómo esperas que tu esposa se someta a ti? ¿Cómo esperas que tu esposa te obedezca y te escuche y te diga y te acompañe y te respalde si tú no obedeces y sigues y acompañas a Dios? Nuestra oración debe cambiar, nuestra oración debe de ser total y completamente diferente. Ya no debe de ser un Señor, toca a mi esposa, Señor, cambia su manera de pensar, Señor, haz que comprenda. No, tu oración debe de empezar hacia tu propia existencia. Señor, cambia mi vida. Enséñame a obedecerte con puntos y coma. Enséñame a vivir bajo tu voluntad. Este es un tema complicado porque realmente como hombres, todos y cada uno de los días de nuestra vida estamos corriendo el riesgo de caer en pecado. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en muchos lugares y con diferentes personas y en diferentes roles, y debo decirte que todos y cada uno de los días de mi vida, desde que yo me casé, todos y cada uno de los días de mi vida, el enemigo ha traído a mi vida la oportunidad de caer y de pecar, de defraudar, de mentir, de engañar, de hacer cualquier y de cometer cualquier clase de pecado. Y tristemente, como varón, tengo que entender, y te lo quiero explicar, que si tú caes, es muy probable que tu familia caiga. Porque quiero que veas este concepto tan importante acerca de cómo es que como varón, al ser la cabeza, nosotros comenzamos a traer maldición a nuestra familia. Cuando nosotros caemos en pornografía, en fornicación, en adulterio, cuando nosotros comenzamos a mentir, cuando nosotros caemos en cualquier clase de pecado, el pecado entra no solo a nuestra vida, sino también a nuestra casa, a nuestro matrimonio, y también puede llegar hasta la vida de nuestros hijos. Y precisamente quiero llegar a este punto importante. Nuestros hijos, a veces creemos que como papás nuestra obligación termina en el trabajo. Y déjame decirte que eso no es cierto. El hombre tiene la misma obligación de limpiar, de barrer, de lavar, de sacudir, que la obligación que tiene tu esposa. Si tú eres un hombre que trabaja y tu esposa no trabaja, eso a mí no me interesa. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y tu obligación es la misma que ella tiene. ¿Y qué mayor ejemplo de darle a tu hija o a tu hijo varón que vean que un hombre que después de trabajar, después de venir y cumplir con la obligación que tiene, se da el tiempo de ayudar con los deberes del hogar? Enseñarle a sus hijos con el ejemplo es lo mejor que puede pasar. Y precisamente también ahí comienza el hecho de involucrarnos en el crecimiento tanto escolar como espiritual de la vida de nuestros hijos. Tristemente muchos hombres creemos que la obligación de educar a nuestros hijos o hijas es exclusivamente de la mamá, cuando eso no debe de ser así. Tú, como varón, tienes la obligación de enseñarle a tu hija lo que es ser una mujer y cómo es que un hombre debe de tratarla. Y tú, como papá, tienes que enseñarle a tu varón a cómo ser un verdadero hombre y poner en primer lugar a Dios ante cualquier circunstancia y situación. Una circunstancia que también suele pasar mucho es cuando como hombres no permitimos que nuestros padres, nuestras madres, y precisamente ocurre mucho en Latinoamérica, cuando como hombres no permitimos hacer una división entre nuestras madres y nuestros padres a nuestro matrimonio. Tenemos que entender que cuando nosotros tomamos la decisión de unir nuestra vida con una mujer,
En ese preciso momento ella se convierte en nuestra familia y las demás personas se convierten en una familia, pero tiene que ser un poco más lejana. Hace tiempo estaba pasando por una circunstancia, estábamos impermeabilizando la casa y mi papá estaba viniéndome a ayudar. Mi papá por cuestiones de tiempo no pudo venir un día y él me dijo, vamos a hacerlo mañana. Y yo le dije, es que no puedo, tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo en casa. Cuando yo me estaba subiendo a la azotea, en automático vino a mi mente esta frase que dice que la obediencia trae bendición. ¿Hasta qué punto tenemos que obedecer? Escucha con atención, cuando te conviertes en cabeza, tú tienes que ver primero por tu familia. Darte cuenta que aquella circunstancia que Dios te está haciendo sentir en tu vida, a pesar de que sea contraria a lo que te enseñaron o a lo que probablemente ellos te están sugiriendo, ahora es tu momento de preguntarle a Dios cuál es el camino correcto para ti y tu esposa y tus hijos. Este es un tema complicado. En muchas ocasiones, a veces se cree que como hombres tenemos el derecho de ser servidos, que tenemos el derecho de llegar a casa después de un día de trabajo, recostarnos en un sillón, prender la televisión, utilizar nuestro teléfono y que todo el mundo tiene que correr a sobarnos los pies, a lo mejor no tan exagerado, pero venir, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No está mal el desear que a la gente por la que tú te preocupas, tu familia, tengan un momento de consideración contigo, acercarse, apapacharte, preguntarte, pero no es algo que se tenga que hacer por imposición. Es algo que como papás tenemos que ganarnos. El hecho de que nuestras esposas y nuestros hijos vean que nosotros estamos esforzándonos por honrar a Dios, por glorificar a Dios a través de nuestro trabajo, a través de nuestras vidas, a través de nuestro matrimonio, a través de todas y cada una de las decisiones que tomamos, eso nace y fluye de parte de nuestros hijos. Ahora, es importante resaltar esta parte donde en algún momento yo escuché una frase que decía, es que él fue un muy mal esposo, pero fue un muy buen papá. Es una frase que escucho muy seguido. Y déjame decirte que no existe tal cosa. Un buen papá tiene que ser un buen esposo. El mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos y a nuestras hijas es el de mostrarle el amor, el cariño, la comprensión y la atención que ponemos hacia nuestras esposas. El demostrar, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento físico, a pesar del agotamiento en nuestra mente, nosotros tenemos que darnos siempre el tiempo de abrazar, apapachar y consentir a aquellas mujeres que nos han recibido con toda nuestra imperfección. Amar es la dicha más grande que como varones tenemos. Y es tiempo de romper esa línea que muchas veces la gente dice que el hombre tiene que ser frío y no tiene que entrometerse. Eso no dice Dios. Dios ha establecido que el varón tiene que ser el guía, el varón tiene que estar enfrente, el varón tiene que estar dispuesto a darlo todo por su esposa y por sus hijos. Y eso incluye inculcar la palabra de Dios. Como padres tenemos que dar el ejemplo siempre y dejar de preocuparnos por lo que nosotros recibimos y preocuparnos más por lo que nosotros vamos a dar. Deja de pensar en aquellos momentos de preocupación, de tristeza, de agonía, en aquellas situaciones monetarias que muchas ocasiones nosotros tenemos. Y preocúpate por, como cabeza, poner en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye los problemas, el pasado, las circunstancias de preocupación o cualquier cosa que llegue a pasar en tu diario vivir, ponlo en manos de Dios. Eso es ser un varón.